Revisen sus cosas que no se van Hemos tenido la presencia del mago Cristóbal Celia Reyes, agradecido por la presencia. Ha sido una nota de simpatía, de nostalgia también por todo ese tiempo glorioso que tenemos de infancia adelante y de cumplir sueños. Viene ahora con nosotros un director de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valparaíso, Guillermo Ormazábal, periodista, quien va a comentar el libro de Ivette Lourdes. Dejo con ustedes entonces a Guillermo Ormazábal. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Se fue el mago y me aparezco yo. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Infancia, juventud, los primeros amores y los que llegaron después, también el día a día, la cotidianeidad, conforman los ejes centrales del libro de Ivette Lourdes, Cuentos al Paso, y que nos hablan de la vida simplemente, como dice nuestro recordado poeta y escritor Oscar Caro. Este es el primer libro de Ivette. Atrás han quedado poemas y relatos sueltos, guardados en antiguas gavetas y que pasaron a formar parte de diversas antologías, la primera de las cuales nos tocó compartir por primera vez hace años. Hoy nace literariamente en solitario, con valentía, con alegría y con romanticismo. Ha querido volcar en este libro su vida con memoria y belleza.
La divulga con maestría, también con inocencia y sencillez, y con relato de las diabluras propias de las niñas que transitan sus primeros años en los cerros de Valparaíso. Adora su ciudad puerto y lo marca en cada una de las páginas de esta obra que hoy ofrece a la. Valparaíso respira en cada capítulo, sus cerros cansados, el mar que todo lo recuerda, la gente que resiste con su dignidad, humor y lucha diaria. Y Beth nos regala relatos del puerto que parecen simples, pero esconden una gran verdad. Lo cotidiano también puede ser épico. Estamos ante una escritora que ha sabido convertir cada hebra de su existencia en un texto. Su infancia, los amores que la hicieron y la deshicieron. Las escenas de la vida porteña se unen aquí para mostrarnos que la memoria no es solo un recuerdo, es un modo de decir vivir. Publicar en la madurez no es llegar tarde, es llegar con todo. Y Beth ofrece un libro decantado, sin urgencias ni concesiones. Es literatura escrita con la serenidad de quien ya no pretende impresionar, sino comprender. Cada página es una ventana abierta a su puerto, un olor, un viento, una risa, una pena antigua. Nada está escrito para deslumbrar, todo está escrito para sentir. Hoy nos reunimos para ser testigos de un nacimiento que no solo pertenece al ámbito de la literatura, sino también al de la vida. El florecer de un libro que es, al mismo tiempo, memoria, testimonio y revelación. Una obra escrita por una autora que llega a la palabra con la madurez de quien ha vivido de manera intensa y profunda y ha aprendido a mirar su propio recorrido con alegría, serenidad, con ironía y sobre todo con verdad. Porque quien narra sus vivencias desde la honestidad también nos permite mirarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras propias derrotas, nuestras pequeñas victorias, los errores que nos hicieron crecer y las pasiones que nos sacudieron cuando creíamos tener la vida resuelta. Pero este libro no se queda en lo íntimo, se abre generoso hacia el mundo cotidiano. Y ahí, como dijimos antes, surge Valparaíso, no como telón de fondo, sino como personaje vivo. Los cerros, la humedad, los pasajes estrechos, las casas que se aferran a las pendientes, sus habitantes que resisten con humor, con precariedad, muchas veces con pobreza, pero siempre con dignidad. En estos relatos breves, la autora captura lo esencial, la vida tal como es, sin adornos, sin artificios, con la poesía discreta de lo verdadero. Es una mirada que solo los años permiten, una mirada que no necesita exagerar para conmover, ni alzar la voz para ser escuchada. Y por eso estamos aquí, porque este libro no es solo un ejercicio literario, es un acto de valentía. No todos se atreven a revisar su propia existencia, a ordenar las emociones dispersas, a darle forma a lo vivido. Y no todos tienen la capacidad de convertir este recorrido en el texto que pueda hablarle a otros, acompañarlos y emocionarlos. Hoy celebramos a una escritora que publica cuando la vida ya ha decantado y cada palabra sabe exactamente por qué está ahí. Que entiende que no hay prisa, que los libros llegan cuando uno está listo para escribirlos y cuando el público está listo para leerlos. Quiero invitarles a leer esta obra con calma, con curiosidad y con el respeto que merece una voz que ha sabido atravesar distintas etapas, tejer distintos hilos y convertirlos en un relato coherente, íntimo y profundamente humano. A la autora, nuestro reconocimiento y nuestro cariño, y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nacimiento. Muchas gracias. Guillermo, por tus palabras.
miradas diferentes siempre enriquecen el comentario, el análisis de un texto. Ahora voy a dejar con ustedes al presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Filial del Paraíso, Hernán Narbona Bevis, quien además va a comentar desde la editorial, Marca de las Letras, que hizo vivo este texto. Dejo con ustedes a Hernán Narbona. Bueno, realmente, literalmente, esta tarde es mágica. Cuando Ivette llega al taller Caminar hacia las letras nunca es tarde, en Caja Los Andes, era el verano del 2024. Y al principio, con cierta timidez, se fue integrando al grupo, manteniendo un perfil recatado, con una mirada que escudriñaba más allá de lo evidente. Descubrí en sus primeros escritos una expresión muy pulcra, propia de una lectora empedernida. A poco andar, fue abordando las temáticas que íbamos concordando y ella destacaba por sus trazos breves, siempre transmitiendo gran emotividad al narrar sus historias. Y los ejercicios grupales de leer en voz alta y escucharnos fue dando a sus textos la cadencia y fuerza que ellos guardaban. Así sumó muchos cuentos o poemas en las antologías que fuimos publicando. Divagues, Poemando, Lo que el tango inspira, Cocina chilena y patrimonio, y Por una cultura de la vida, Juegos Florales 2025. En sus cuentos fue mostrando una prosa inteligente, aguda, que suele hablar con silencios y pausas sugerentes. Su cuento, El jardín de Doña Gertrudis, pintó con dulzura la sincronía de una anciana con la naturaleza y toda su energía. Obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales 2025. Su prolífica creación como tallerista traía como antecedente la antología Memorias Compartidas, en la cual fue coeditora junto al editor Guillermo Ormazábal, y donde comenzó a escribir durante la pandemia, con la conducción del escritor Jorge Trípodi Falco. Quizás por su actividad funcional en la administración del Estado, por los avatares de lo cotidiano, había demorado su pasión por la escritura creativa. Pero fueron esas circunstancias de confinamiento en pandemia lo que abrió ese gran dique de creatividad que dormía latente, esperando un destello que la plasmara en su narrativa tan personal y a la vez tan universal. Cuentos al Paso es un paseo distraído y lárico por Valparaíso, una ronda atemporal por un crepúsculo que a ratos se encandila y te hace lagrimear, o te conmueve de nostalgias que permanecen llenas de aromas tornasoles. Y mientras Ivette Lourdes camina por sus cuentos, le hace un guiño al lector, con una sonrisa inteligente, con relatos muy breves, agudos a la vez, tiernos, siempre. Como editor de su primer libro, debo expresar mi alegría fraterna ante este nacimiento literario, porque demuestra que Ivette Lourdes puede brindarnos muchos cuentos y novelas en el corto plazo, porque su trabajo es prolífico, acucioso y su imaginación una vertiente que fluye, cazando al vuelo esas chispas que muchos no captan, para luego volcarlas en hilarantes o sugerentes historias que atrapan al lector. Cayo, Bailemos un tango, es el reflejo de una anécdota que compartimos, que vivimos, y ella lo hizo un cuento, y está ahí prácticamente cerrando su libro. Pero, ¿qué mejor que aprovechemos este lanzamiento tan esperado, 2 meses esperando llegar al día de hoy? Lo jugó en contra el corte de luz del incendio del 18 de noviembre. Pero aquí estamos y queremos escuchar a Ivette Lourdes para que nos confidencie algo más de su trabajo. Tal vez ustedes también quieran saber más de ella.
Muchas gracias. Gracias, Hernán. Ahora, efectivamente, vamos a dejar a Ivette y una conversación, un diálogo también con quienes la acompañan en la tercera. Ivette. Hola, buenas tardes. Estoy realmente muy emocionada por la cantidad de gente que vino y que siento un cariño enorme. Estoy de verdad que muy contenta por eso. Les quiero contar de mi cuento, de mi libro. En realidad es una recopilación de mis historias de la infancia, la adolescencia y la adultez. Pero ojo, no es una autobiografía, no, son cuentos y de repente recopilando historias de amigos o de alguien que conocí de repente y que lo dejé de ver y después lo hice cuento. Y así se fue forjando este libro. De repente encontré que tenía tantos cuentos que ya era como hora de recopilarlo. Así que ahí está, Cuentos al Paso. Creo que todos, hay preguntas aquí en el público, yo quiero preguntar algo, o sea, ¿cómo surge ese cuento, no sé si esotérico, de misterio, cuando regresas en tren? Cuenta ese cuento, por favor, porque realmente llegar tarde al interior cuando se está yendo el último metro es realmente un drama, ¿ya? Pero ella lo convirtió en un cuento terrorífico o de misterio. Adelante. Pero antes se me había olvidado agradecer las palabras de Guillermo y las palabras de Hernán, que realmente cuando las estaban diciendo como que no me reconocían. Muchas gracias por eso. Bien, ese cuento fue como real, porque yo estaba en la casa de una amiga y se me quedó el celular. Lo que pasa es que yo siempre vivía en Valparaíso y me había cambiado recientemente a Villa Alemana. Tomé el tren y me bajé apurada y de repente no reconocí la estación. Y claro, no era mi estación, era otra. Era Belloto, una anterior a la mía. Pero resulta que tampoco llevaba celular, entonces realmente estaba como, cuando uno está con el celular se siente como desnuda, ¿sí? Y me sentía totalmente indefensa. Pero bueno, le pregunté a una señora y me dijo Belloto. Ay, dije yo Belloto. Y me faltaba, y no sabía la hora además. Pero bueno, me devolví y había un señor que era como muy extraño, con un sombrero grande, y me preguntó algo así como, ¿va a tomar el tren? No sé, era como obvio si estaba en la estación. Y yo digo, uy, es un fantasma. Empezó a pasar el rollo. Y bueno, no era fantasma. Me subí después al tren y ya. Y sí, después lo transformé en cuento. Fue como divertido, en realidad, una anécdota divertida. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Público? ¿Un comentario? Nemesio Salinas, le llevamos el micrófono. Hola, querida Ivette. Bueno, en primer lugar, la envidia, digamos, que me gustaría estar adelante presentando mi libro de cuentos. Así que te seguiré. Pero, a ver, hay dos cuentos que en especial me gustaron mucho. Esa de compras en el centro y el otro, el quinto y 15. ¿Tú podrías comentar, digamos, cómo te compras en el centro? Hola, Nemesio. Primero que nada, agradecerte tu venida porque yo sé que estás recién operado. Pensamos que no ibas a venir. Gracias por eso. Compras en el centro, sí, también fue
no tan real, en realidad yo le puse un poquito, que alguien me contó esa historia. Y fue que la persona que andaba comprando ropa de colegio se subió a un auto distinto al de su marido. Entonces empezó como a retarlo, que porque aparte que antes había caído. Entonces, claro, retaba al marido porque no le hacía caso, que oye, me caí, no, pero no era el marido. Eso fue, a grandes rasgos eso fue. Y la de habitación 15 o 115, esa es pura fantasía. Eso se me ocurrió nomás. Fue creo que una tarea que dio Hernán, que dijo que hagan algo así como fantasioso, que puede ocurrir y que no puede ocurrir. Y eso fue solamente fantasía. Salió como divertido igual. Bueno, oye, yo recuerdo algo muy gracioso y sobre todo cómo logras tú llevar, digamos, a una situación de sorpresa en un cuento tan corto. Realmente yo creo que tú tienes mucha pasta y te deseo que siga en ese camino. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.